¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. En esta ocasión vamos a hablar de todas las atribuciones, facultades que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocidos también como actos de fiscalización. Entonces, para ello, bueno, pues contamos con dos grandes especialistas. El contador José Rodríguez. José, bienvenido, buenas tardes. Telésforo, muchas gracias. Bueno, y por otra parte, Carlos Gutiérrez, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, José. Buenas tardes, Telésforo. Buenas tardes. Hoy vamos a platicar un tema muy apasionante, un tema que tiene muchas aristas y sobre todo por lo incómodo que es para los patrones, ¿no? Porque es incómodo. Así es, yo creo que hay que ver, lo vamos a ver desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque en la parte jurídica, bueno, sabemos que ya son los medios de defensa como tal, ¿no? Entonces, sí quisiera empezar, si vamos a hablar de los actos de fiscalización, ¿qué serían los actos de fiscalización en materia del Seguro Social, José? Bueno, son las facultades que le otorga la Ley del Seguro Social, sus reglamentos al instituto para validar que los patrones cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones. Y entre la ley y supletoriamente el Código Fiscal de la Federación le da ciertas facultades para el bloqueo de cuentas, que ese es el tema que hoy el tema principal. Así es. Y que ahorita lo vamos a desarrollar a lo largo de esta charla, pero el punto que queremos alertar a la audiencia es que no lleguemos a ese punto. Así es. Porque ya ha llegado, es lo que tú decías, la parte jurídica, pues ya se murió el niño, ya para qué traigo al abogado de quién lo mató, perdón, pues ya tenemos el problema. Mejor lo que estamos o lo que pretendemos con esta charla es alertarlos de algunas situaciones que están pasando en la vida real para evitar que nos bloqueen la cuenta, que ese es una de las facultades que tiene el Seguro Social. Digamos, como el caso extremo, oye, no me pagaste por las buenas, pues ni modo, tomo el dinero. A ver, pero te hago una pregunta, ¿sí tiene esa facultad o esa atribución para bloquear las cuentas en términos de la Ley del Seguro Social? Vamos a hablar específicamente del artículo 251, ¿no? Para nuestros amigos que nos están viendo, ¿dónde se centra todo esto en los actos de fiscalización? Prácticamente en el artículo 251. En la fracción 17, ahí se establece uno de los actos que puede llevar a cabo, que son las visitas domiciliarias. Pero dentro de otras facultades, fíjate que no se encuentra como tal. O sea, esto que estás comentando tú, que es bien importante y que se está llevando a la práctica indebidamente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para poder bloquear esas cuentas, o sea, eso es ilegal, ¿no? Mira, lo que pasa es que el instituto lo que dice es que supletoriamente nos vamos al Código Fiscal de la Federación y la autoridad tiene la facultad de embargarte bienes para garantizar el pago de los adeudos. Entonces, déjenme hacer un poquito de historia. De verdad, créanme que anteriormente, de verdad sí era, si tú le debías 3,000 pesos al IMSS y tenías en la cuenta 10 millones de pesos, te bloqueaba los 10 millones de pesos. Okay. Ahora, obviamente, los patrones se quejaron y entonces ya existe la norma que tengas el saldo que tengas, si debes 3,000, nada más te bloquean los 3,000 pesos. Entonces, el fundamento, por llamarlo así, del bloqueo de las cuentas es supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, donde el instituto o cualquier autoridad tiene la facultad de embargarte bienes. Y pues, ¿para qué te va a embargar un sillón, una computadora? Lo que te hace es bloquear las cuentas. ¿Y qué hace? Pues simplemente le gira una instrucción a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, yo sigo instrucciones, me dijeron que te bloqueara 3, 5, 10, la cantidad que sea, y es lo que hace la autoridad, ¿no? Ok. Entonces, pues vamos a ver esa parte porque, seguramente los abogados que nos están viendo van a tener su propio criterio, su propia opinión. Va a decir que esto es ilegal, ¿no? Voy a poner como un precedente un poquito. Fíjate que en alguna ocasión, en el año 92, si nos acordamos, se creó el sistema de ahorro para el retiro, el famoso SAR. Correcto. ¿No? Y entonces decía que todos los patrones tenían una serie de obligaciones en materia del Seguro Social, entre ellos enviar un disquete con información de los trabajadores al banco. ¿Sale? Así es. Y
tener que hacer el pago de ese 2%, me refiero al sistema de ahorro para el retiro, y del 5% del Infonavit, ¿no? Como una obligación especial, por llamarle así. Y resulta que te quiero comentar esto porque en ese entonces, del año 92 al año 97, que existió el sistema de ahorro para el retiro, y después le tuvieron, en el año 95 vino un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedió, que si tú no llegabas a pagar el sistema de ahorro para el retiro en esos años 92 al 97, el Banco de México quería hacer lo mismo. Quería cobrarte ese 2% y ese 5%. ¿Y qué crees? Que nunca lo pudo cobrar, porque dentro de las facultades del Banco de México no se podían hacer, no se podía hacer. Entonces aquí pienso que considero que es lo mismo. Digo, no me quiero meter en el terreno del derecho laboral, del derecho de las obligaciones del Seguro Social, pero sí pongo un ejemplo de cómo a veces arbitrariamente las instituciones quieren hacer algo que no tienen las facultades y las atribuciones, que además son diferentes, son como que sinónimos, pero sí se diferencian, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que partir. A mí lo que más me gustaría es de hablar de esas obligaciones, cumplir las obligaciones. ¿Para qué te vas a este tema? Digo, yo en lo particular, sinceramente, nunca he tenido una visita domiciliaria, nunca he tenido un acto de fiscalización por parte de la autoridad, porque con todos los clientes lo que más he cuidado son esos artículos 15 de la Ley del Seguro Social que habla de las obligaciones patronales, ¿no? Así es. Ese artículo 304A que también te habla de lo que se consideran infracciones. Las multas. Entonces, tú cuidando esos dos artículos, te evitas el 304B, el que te impongan una multa. Así ¿no? es. Entonces, también de ahí podemos hablar esa parte, ¿no? ¿Cuáles son esas obligaciones que hay que cumplir para evitar esos actos de fiscalización? Porque también en los actos de fiscalización, pues vamos a clasificarlos en los directos o los indirectos, ¿no? Los directos, ¿cuáles son? Los que tú ya estás comentando, es la visita domiciliaria, que está en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Luego tenemos la aplicación de los mismos del 44, todo el procedimiento que ahorita aquí nuestro querido amigo Carlos nos va a platicar de esa situación, de lo que es la aplicación de supletoria, como bien lo dices, del Código Fiscal. Entonces, tenemos como actos de fiscalización directos, visitas domiciliarias, tenemos la famosa revisión de gabinete, ¿no? Correcto. Y tenemos, por último, las revisiones especiales. Esos son los actos de fiscalización directos que el Seguro Social hoy en día, pues, nos los da a conocer, nos dice cuáles son los procedimientos, los derechos que tenemos como patrones, ¿no? Como asegurados incluso. Y por otra parte, los indirectos, que los indirectos ya los clasificamos, esos actos de fiscalización, en lo que es el dictamen. Ya sabes que a través de los contadores públicos certificados, yo me puedo apoyar con ellos para, antes de que me llegue el Seguro Social, poder corregirme, ¿no? Y la autocorrección, que también es una opción que por ahí nos permiten con ciertos beneficios. ¿Sale? Efectivamente. Entonces, Carlos, ¿tú cómo ves esto de la cancelación o el bloqueo más bien de cuentas bancarias? Mira, déjame poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, precisamente para llegar al punto que bien decías hace un momento, ¿no, José? Partimos de la base de que, de entrada, todas las cuotas que le pagamos al Seguro Social son clasificadas como contribuciones y tienen un fundamento en la Constitución Política, ¿no? Viene del famoso artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Que es obligación pagarlas. Cuando hablamos de todo esto, pues obviamente, al ser una contribución, es lógico que pueda ser regulado por la ley reglamentaria en materia, que en este caso es el Código Fiscal de la Federación, que es quien regula precisamente cómo se van a llevar las relaciones jurídico-tributarias. Entonces, partiendo de esta base, exactamente el mismo Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 2, 4 y 6, regula el momento en el que se causa la contribución, cómo se clasifican las contribuciones y obviamente quién es el momento del pago de las contribuciones. Entonces, cuando habla de todo esto, precisamente ahí menciona que se regula o que se considera a las aportaciones de seguridad social como una contribución. Entonces, de ahí nace el ámbito de por qué puede aplicar el Código Fiscal, ¿no? Ahora,
Si nos vamos a la ley específica en materia, que es la ley del Seguro Social, tú lo dijiste hace rato, Telesforo, el artículo 251 habla de las facultades y atribuciones que tiene el Seguro Social. Y dentro de estas facultades y atribuciones mencionan lo que son sus fracciones 12 a fracción 16, la facultad que tiene de determinar en cantidad líquida las cuotas que tiene derecho a cobrar, y aparte también menciona lo que es todo el derecho que tiene de poder ejercer el PAE. De hecho, la situación de ejercer el PAE lo vamos a encontrar en la fracción, si no mal recuerdo, debe ser la 22 o la 25 del 251, por ahí viene, dice que el Seguro Social puede aplicar el PAE, y ahí es donde viene el vínculo directo con el Código Fiscal. Es donde dice, puede aplicar el PAE, o para los que no sepan qué es PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, con apego en las reglas marcadas por el Código Fiscal de la Federación. Correcto, sí. Entonces, ahí nos hace todo el vínculo, ¿sabes qué? Está ahí. Esto amén de lo que nos dice el artículo 9 de la propia ley del Seguro Social. El artículo 9 de la ley del IMSS nos dice que para interpretar las disposiciones de la ley del Seguro Social vamos a partir de la propia ley, es decir, la propia ley del Seguro Social y sus reglamentos, la Ley Federal del Trabajo, y luego dice, en lo que le resulte aplicable, el Código Fiscal de la Federación. Entonces, cuando hablamos de esto, todo lo que es la atribución, o sea, la Ley del Seguro Social solo marca la atribución, porque recordemos que para que jurídicamente esto pueda ser posible, la propia ley específica tiene que darle la atribución al propio Seguro Social, y precisamente ahí es donde viene por qué el 251 existe. El 251, recordarás, en la ley del 73 ya había algo que era similar, pero no era tan extenso como el 251 actual. Era un artículo más chiquito que estaba todo parchado de conforme fueron dándole atribuciones al Seguro Social. Sí, sí, sí. Y lo fueron parchando poco a poquito, pero cuando en el 97 entra en vigor esta ley que tenemos actualmente ahora, el 251 no ha sido parchado. El 251 ya venía con esa extensión desde aquel entonces, ¿no? Entonces, ese 251 marca, y ¿sabes qué? Lo vas a aplicar como es el código. Ahora, entrando en el ámbito espacial del código. El Código Fiscal de la Federación contempla dos tipos de facultades para las autoridades, y obviamente el Seguro Social no está exento de estas. O sea, al final del día es una misma clasificación, que es las facultades de gestión y las facultades de comprobación. La facultad de gestión, Telesforo, está dirigida, son actos de autoridad que están dirigidos precisamente, como su nombre lo dice, a gestionar el cumplimiento del contribuyente. Y pueden ser actos formales y pueden ser también actos informales. ¿Qué actos formales caen como facultades de gestión? Lo que conocemos vulgarmente por ahí como los requerimientos, ¿sale? Es decir, que te llegan a requerir el pago de una contribución, que el Seguro Social es especialista en esto, ¿a poco no, José? Pero especialistas, ¿qué pasa si el día 17 no pagué? El 18, ¿qué pasó ahí? Pues ya tenemos el seguro ahí. Busco al patrón, no me pagó mis cuotas, ¿verdad? Es que, perdón, yo creo que ahí es para que la audiencia, creo que vamos sin llegar a alarmarnos. Creo que la intención de esta charla es alertarlos de que, a ver, el patrón tiene la obligación de cumplir en tiempo y forma. Y todos somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, lo ideal sería tener los elementos de autorrevisión para que si me doy cuenta, yo solo lo corrija. Entonces, primero, tengo la obligación. Segundo, me puedo autocorregir antes que llegue la autoridad. El que lleguen esas cédulas de diferencias, pues es muy común a veces. ¿Por qué? Porque se te olvidó una baja, no presentaste las variables, lo que gusten y manden. El IMSS lo que hace es mandar una notificación al patrón. Si el patrón la recibe y ahora sí que hace caso omiso de la misma, pues ahí sí ya... O sea, doble pecado. Pues sí, pues esa es una negligencia, ¿no? Pero es muy común en las empresas que lo recibió fulanito, sutanito, y pues se le olvidó pasarlo a la persona apropiada, entonces llega el IMSS y como no lo atendiste es cuando viene el embargo. Eso es a donde llegamos. Ahora, aquí el punto, y de aquí salió creo que este tema, es que actualmente los patrones con la los patrones con la pandemia, muchos estuvieron trabajando a distancia. Entonces, hubo casos de notificadores que fueron al centro de trabajo a dejar la cédula de diferencias o el requerimiento. Y al no localizar al patrón, el instituto tiene la facultad de notificarte por estrados,
que es notificarte por estrados, que en cada subdelegación del Seguro Social que le corresponde al domicilio del patrón hay un pizarrón, un área, y tenemos la obligación de ir, el IMSS dice diario, a ver si tenemos una notificación. Porque a veces eso es lo que está pasando ahorita. El patrón dice, yo no recibí nada. El IMSS dice, yo sí te fui a notificar, pero no estabas. Y entonces, pues te notifiqué por estrados. Y como no lo atendiste, pasan los 15 días hábiles y el patrón se entera hasta que ve bloqueada la cuenta. Entonces, ese es el punto que los queremos alertar. Afortunadamente ya existe el buzón IMSS. Pero ahorita tengo el caso de un cliente que según él activó el buzón IMSS y no concluyó el proceso. Y entonces pues el buzón nunca quedó activado y le pasó esta situación, se enteró hasta que de repente le dijeron, pues no tiene fondos tu transferencia. ¿Cómo que no tiene fondos? Pues le habían retenido una cantidad que tenía. Y bueno, esto que estoy diciendo es el debe ser, pero lamentablemente también sé de casos que una vez un notificador ante tanta presión, ahora sí que ya no aguantó y dijo, pues sí, la verdad es que nunca fui. Y entonces, pues, notifiqué por estrados. Eso ya es un acto muy complicado. Pero como bien dices hace rato, yo creo que no se trata de llegar a eso. Para esto hay que estar buscando la forma de cumplir en tiempo y forma. Y sí, tener la certeza que está bien activado el buzón IMSS, porque con eso, ya si no lo checamos, ahí sí ya no hay pretexto. Pero creo que ese es el tema delicado de esto, ¿no? Pero te pregunto respecto del buzón IMSS. El buzón IMSS desde hace 2 años prácticamente ya se implementó, ¿no? Justamente cuando iniciaba la pandemia lo liberaron, previamente que ya estaba anunciado, liberaron la plataforma que es de manera voluntaria, de manera optativa. Así es. ¿Sale? Ahora, a través del buzón IMSS, digamos, al día de hoy, bueno, de lo que yo tengo activado el buzón IMSS en varias empresas. Al día de hoy no he tenido alguna requerimiento, vamos a llamarlo así, por parte de la autoridad. Ha mandado mensajes en donde prácticamente se refiere que no se te olvide presentar tu declaración de prima de riesgo. O sea, son recordatorios ahorita. Ya el buzón IMSS, ¿tú ya has tenido la experiencia de que le hayan notificado algún crédito a algún patrón? No, todavía no, pero al menos en este caso de la empresa que yo planteaba, ese fue el argumento del IMSS, es que no tienes activado el buzón IMSS. Y el patrón dijo, sí lo tengo activado. Y ya haciendo la investigación en el IMSS, no concluyó el trámite. Entonces, que hay una guía, ¿no? Para poder llevar a cabo el registro en el buzón aquí IMSS. El punto es que el IMSS tenía razón, no tenías activado el buzón tributario, entonces ¿cómo te notifico por buzón IMSS? Ahora, aquí, bueno, los expertos en sistemas no me dejarán mentir, y es una recomendación que le hago a la audiencia. Cuando se activa el buzón IMSS, se le pone el clásico, ¿no? Juanito Pérez. Pero la gente de sistemas a la vez puede poner a 3 o a 4 personas más para que lo replique en forma automática. Entonces, si ya no le hizo caso el de nóminas, el del Seguro Social, el de Recursos Humanos y el gerente administrativo, no, pues ya, ahí sí ya es mucho, ¿no? Cuando menos, oye, yo no sé, soy experto, pero ¿ya viste lo del buzón IMSS? ¿Qué es eso, no? Activar. Entonces creo que por eso es la intención de esto, alertarlos de una manera preventiva, antes de llegar a esto del embargo, el bloqueo de la cuenta, porque el problema es que aunque tú vayas y pagues al día siguiente y ofrezcas disculpas, los 15 días o el mes en que tardan en desbloquearte la cuenta, ese es el punto, ¿no? Sí, definitivamente. Como bien sabemos, y estás haciendo hincapié algo bien importante, al cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Al compliance, vamos a llamarlo así también. Exactamente. Y eso, yo la verdad desde que era estudiante, pues pensé que era muy seguro, que era muy sencillo lo del Seguro Social. Y hasta la fecha lo puedo decir que sí es algo sencillo. Digo, con todo respeto, porque hay quien me puede decir, no es cierto, está bien complicado. A ver, si partimos de que tiene los elementos, ¿verdad? Los elementos probatorios para calcular tus cuotas sobre patrones. ¿Cuáles son los elementos? Un buen contrato de trabajo. En el contrato de trabajo ahí te va a decir cuál es el salario diario, qué prestaciones
se le van a otorgar al trabajador. Y vamos a poner lo más básico, lo que hay en muchas empresas también, a decir verdad. El salario, el aguinaldo, la prima vacacional, premios por asistencia y premios por puntualidad. Y a veces despensa. Y a veces despensa. Eso es lo más común. Ahora, si tú dices, ya tengo identificados esas bases, que son las bases del cálculo de las cuotas, ¿no? Cuando tú tienes un contrato, también en tiempo y forma, pues presentas en base a la fecha de inicio de vigencia de ese contrato, presentas el alta patronal. No la presentas después de 2 o 3 meses cuando consideras que el trabajador ya es apto para empezar a laborar. O sea, ahí es donde están todos esos vicios, te provocan esto. Que de momento resulta que estuviste pagando la nómina y diste de alta al trabajador 3 meses después, 4 meses después. ¿Por qué? Que porque todavía no obtenía la plaza, pero ya habías hecho pagos. Y tú lo sabes como auditor, cuando haces tus auditorías te das cuenta de todo eso. Oye, tengo trabajadores que les pagaste antes de que los dieras de alta. Y tengo trabajadores que ya no les pagabas si no habías presentado su baja en tiempo y forma. O sea, es ahí donde está el problema realmente que te provocan los actos de fiscalización. Entonces son prácticamente la determinación de, número 1, creo que en orden de importancia, el salario base de cotización, ¿no? Número 2, el saber utilizar el programa SUA para poder calcular correctamente las cuotas, las cuotas sobre patronales. Perdón, ¿no? que te interrumpa ahí. Eso es fundamental porque el IMSS le llama los parches, que son las actualizaciones al SUA. Y algo que es muy importante es en febrero actualizar el valor de la UMA. Me ha tocado ver empresas que por lo que gustes y mandes, pues yo pensé que tú le ibas a actualizar. El salario mínimo. Carlos piensa que yo Sí, y todos sí. pensamos que todos. Y Y el nadie chiste lo que nadie lo actualiza. hizo. Exactamente. Y entonces el IMSS llega, te manda las diferencias. En enero el salario mínimo. Hay El que no salario lo mínimo actualiza. también. Sí, claro. Que hoy Y día es menos trascendente, ¿no? Yo creo que es más lo de la UMA, lo que dice José. Sí. Pero desgraciadamente esas son de las cosas. Y son, además, el IMSS por 1,000 pesos te bloquea la cuenta, ¿eh? Alguien dirá, ay, pero pues ¿cuánto puede ser si tengo 10 trabajadores? Para efectos del Seguro Social, eso Es lo mismo. ese primero mata y después averigua. Así Muchos es. le tienen miedo al SAT. Créanme que el SAT es una perita en dulce, comparado con el IMSS. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tomar las medidas de control preventivas. Porque como dices tú, tenemos todos los elementos y todo lo hice bien, nada más que se me olvidó dar una baja. Ups. Pequeño detalle. O ¿no? se Pequeño me olvidó detalle. pagar, o se me olvidó pagar. Digo, que has hecho todas las cosas bien. Apenas hace poquito a un patrón, siempre había pagado por anticipado, ¿no? El día 10, día 12, sabemos que el vencimiento es el día 17, o el siguiente día hábil, cuando es inhábil el día 17, ¿no? Pues resulta que toda su vida había pagado en tiempo y forma, de manera anticipada, y en esta ocasión resulta que no pagó el día 17. Y se dio cuenta 2 días después y pagó. Y pagó con recargos y actualización. El problema es que ahí en ese inter, como bien lo comentas, Carlos, el Seguro Social dice, oye, en ese inter, ¿qué crees? Como no pagaste el día 17, yo el día 18 te fui a notificar que me debías las cuotas sobre patronales. Oye, pero ¿dónde está esa notificación? No, sí, mira, aquí me la trajo ¿cómo le llaman? Sí, el notificador. El notificador. El actuario. Que luego no son actuarios, o sea, son chavos que van a dejar los créditos o las claro. notificaciones. A mí en lo particular una vez me pasó también con un patrón de que esos chavos, hoy en día con todo respeto, se meten al Google Maps, toman la foto de la casa y todo eso y dicen, mira, llegué al domicilio. Y la verdad estuve tocando varias veces y no lo encontré. No encontré al patrón ni a nadie. Entonces, con base en eso, el Seguro Social te da de baja el registro patronal. Híjole. Y así le dieron de baja el registro patronal a esta no persona. localizado, sí. Por no localizado. O sea, es un acto, Bueno, no es de fiscalización, pero es un acto ilegal. aquí yo creo que será bueno platicar para nuestra audiencia y no sé si están de acuerdo conmigo en esto, pero hay distintas situaciones por las que te pueden asegurar la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación, y te hablaba yo hace un momento de ese vínculo que la propia ley del Seguro Social hace para el código, nos pone 3 tipos de procedimientos. Nos dice, a ver, puede haber un aseguramiento precautorio. Es decir, te congelo la cuenta precautoriamente. Que ahí es donde lo que decías hace rato, ¿no? En este caso, que a ver, tienes 10 millones,
pero nada más me debes a mí 30,000 pesos, pues te congelo 30,000 pesos, ¿sale? Pero también puede haber un embargo precautorio. El primero, bueno, para que nuestros amigos vayan ahí teniendo sus fundamentos, el primero nos lo regula el artículo 41 del Código Fiscal, ¿no? Okay. El segundo, que es el famoso embargo precautorio, lo vamos a encontrar en el artículo 153 del Código Fiscal. El embargo precautorio, ¿qué es? Si te están haciendo una auditoría, porque ojo, el primero puede ser por un requerimiento, que es lo que ahorita platicábamos, ¿no? Mientras el segundo, si el Seguro Social te está practicando una auditoría y durante el proceso de auditoría empieza a ver como que el patrón pues agarró, entró y sacó una cajita, luego volvió a entrar y sacó otra cajita, luego volvió a entrar y sacó otra cajita. Entonces el Seguro Social dice así como que, a ver, espérame, como por qué está sacando cajitas del patrón, ¿no? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué quiere ocultar o qué está haciendo? Entonces, si la autoridad tiene la mínima sospecha de que el patrón pretende desaparecer, te puede hacer el embargo precautorio de la cuenta bancaria, que ese es otro momento donde puede venir el embargo precautorio, ¿no? Y por último, como tal, el embargo de la cuenta bancaria, el cual lo encontramos en el artículo 156 del mismo Código Fiscal de la Federación. Es decir, ya te hizo la auditoría, ya te determinó un crédito fiscal, ya te dio el plazo para pagar, no pagaste, me voy sobre la cuenta bancaria. Perdón, y también al revés, cuando la cuenta bancaria tienes 10,000 pesos y me debes 2 millones de pesos, pues ¿para qué te embargo la cuenta? Me voy a la empresa. Sí, claro. Y a mí me tocó, eso sí, en una empresa donde eran pues, las famosas partes relacionadas, 2 empresas hermanas, y el activo fijo era de la empresa, déjenme decirlo así, de la chiquita. Y el IMSS dijo, me llevo esto y me llevo esto. Oye, pero no es de ese patrón. El ejecutor nunca hizo caso y se llevó lo que él estimó como me debe 100,000 pesos, me voy a llevar 10 laptops. Oye, pero no son de la empresa, no, están en el domicilio y se las llevan, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí lo interesante es, pues insisto, ser precavidos para no llegar a ese extremo. Porque después, tú mencionaste algo importantísimo, que muchas veces los patrones no se enteran hasta que tienen un problema muy serio. Hay empresas que se cambian de domicilio. Y ahí me ha tocado empresas que están del piso 3 y se van al 5 o viceversa. Y pues les pasa de noche, pues están en el mismo inmueble, todo. Sí, claro. Y llega el IMSS al piso 3 y pues no te localiza. Y dan de baja el registro patronal. Y el patrón no se entera. Y le suspenden los servicios a los trabajadores indebidamente también. Efectivamente, es lo que iba a decir. Y el patrón no se entera porque él sigue pagando. Y el IMSS te recibe el dinero. Sí. Sigues presentando avisos afiliatorios, altas, bajas, modificaciones. Todo. Y se entera hasta que un trabajador o un beneficiario, la esposa, los hijos, se enferman, van al Seguro Social y dicen, no te puedo atender. ¿Por qué? Pues porque está tu patrón. Suspendido el patrón. Estado de baja. Y bronca en la que se mete el patrón, porque bueno, pues pueden ser capitales constitutivos, el sindicato. Pero eso a muchos patrones es muy común. Y restablecer el registro patronal cuesta sangre, sudor y lágrimas. Te cuesta un día, prácticamente. No, bueno, fuera. A veces. Sí. No, digo, yo en la experiencia que he tenido con algunos clientes es un día, es decir, llegar y decir, mira, aquí están el pago de las cuotas, aquí están los, ¿qué necesitas? ¿No? Tengo todo, o sea, estoy en tiempo, o sea, estoy en regla todo. Entonces lo único, bueno, mire, vamos a volver a tener que que ir. Sí, o sea, de entrada tienes que estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las oficinas, ahí en el módulo de registro de patrones, ¿sí? Para que te vuelvan a reactivar el registro patronal y vas a tener que llenar todos los, o sea, como si fuera de primera vez. No, y te dicen que tiene que ir a visitar, tiene que ir a hacer la visita al domicilio, al correcto. Sí. Entonces, bueno, pues vamos ahorita. No, pues hasta dentro de 10 días me toca. Entonces, por eso digo que a veces es complicado y pues a ti te urge, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Sí, pero también como patrón, si tú llegas y dices, bueno, a ver, quiero hablar con... Porque luego también la verdad hay que actuar así. Quiero hablar con el jefe de afiliación. ¿De parte de quién? Bueno, pues de un patrón. ¿Por qué? Porque me interesa estar bien con el Seguro Social. Aquí traigo todos mis documentos, carta poder, el acta constitutiva, todo, comprobante de domicilio, todo. Y llegas, aquí estoy. O sea, simplemente, independientemente de que vas a ir a hacer la verificación, tú tienes que registrarme, activarme ahorita.
¿no? Porque yo lo necesito. Ahora tengo mis pagos, como bien comentas. Claro que si hay patrones que no han hecho los pagos, y ahí es donde la verdad es los actos de fiscalización en muchos de los casos pues van a tener que proceder, porque sí tienen muchos vicios ahí en un solo crédito, ¿no? Mira, ahorita hay una noticia que está muy de moda, que en varios municipios del estado de Zacatecas no habían pagado las cuotas y el IMSS le embargó las cuentas. Y el presidente de un municipio dice, pero ¿por qué a mí? Dice, esto es personal, los demás deben más que yo y no están yéndose contra ellos. Okay. Pero ahorita, por eso el tema es tan importante, porque ahora parece que el gobierno ya lo está agarrando, y bueno, el IMSS hasta con los estados y con empresas, cosa que nunca antes habían hecho. Uh-huh. Entonces creo que ahorita el tema sí se está... Bueno, ahorita todo el mundo necesita dinero, de donde sea. Bueno, cabe aclarar que pues todo lo que es la iniciativa privada, ¿no? La iniciativa pública, perdón, algunos tienen IMSS, algunos tienen ISSSTE y algunos tienen otro tipo de seguridad social, ¿no? Sí, pero al menos algunas empresas o municipios que por determinadas circunstancias tienen seguridad social, que sí son algunos, el IMSS les está embarcando la cosa. Ahorita sí está el tema complejo, ¿eh? Sí. Pues es como cuando le quieren cobrar el agua y la luz al Seguro Social también. O sea, sí procede, o sea, digo, sí, claro, al final de cuentas también son derechohabientes, ¿no? Sí, no, y mira, insisto, o sea, al final del día yo coincido muy bien con lo que dices tú José. Pues ¿para qué llegar a llegar a los trancazos, ¿no? O sea, ¿para qué espero hasta que me embarguen la cuenta si puedo preventivamente cumplir y corregirme, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno tomar en cuenta, como les decía yo, la causa del aseguramiento de la cuenta, ¿no? Al final del día el concepto común es aseguramiento, ya sea por embargo, ya sea por lo que sea, pero es aseguramiento, ¿no? Pero ¿por qué es bueno saberlo? Porque el seguro social procede de manera distinta, o sea, te congela de manera distinta la cuenta dependiendo de la causa. ¿Se acuerdan que desde ese momento 3 causas, ¿no? El precautorio, el aseguramiento precautorio, el embargo precautorio y el embargo. ¿Cuándo es cuando te congela la cuenta completita, sin importarle cuánto dinero hay? Cuando es embargo. Okay. Decías, y lo dijo muy puntualmente José, ¿no? A ver, tengo 10 millones en la cuenta, le debo 3,000 pesos, bolas, me congela todo. ¿Pero por qué es? Porque ese es embargo, ¿sale? ¿Cuándo es cuando el seguro social no te congela toda la cuenta? Cuando es nada más aseguramiento. A ver, tengo 10 millones en la cuenta, le debo 3,000 pesos al seguro social, entonces nada más, oye, ¿sabes qué, banco? Por favor, hazle una caución por 3,000 pesos a este señor. Y ahí es cuando una parte de la cuenta sí la puedes mover y la otra parte no. Entonces, partiendo de esa base, los patrones deben de saber ese punto, ¿no? Porque dependiendo de eso, si quieren entrarle a los trancazos, pues bueno, lo primero que tiene que hacer el abogado es precisamente, lo primero que le va a preguntar el abogado es eso, ¿no? Le va a preguntar, oye, ¿por qué o qué sospecha tienes alrededor de esto, no? O sea, ¿fue porque no cumpliste, te diste a la fuga? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerda que para que un abogado te pueda defender y te pueda ayudar a descongelar la cuenta bancaria, le tienes que decir por qué es la razón. Porque cuando tú llegas como profesionista, que te contactaron para que los ayudes, resulta que ellos son la víctima en todos los aspectos. ¿A poco no, José? Mira, son muchos temas porque, digo, partiendo de la base de lo que dice el código, es que en el caso del cumplimiento de las obligaciones de seguro social, recordemos que es una cuota tripartita, gobierno federal, que ese no nos metemos, patrón y trabajador. El patrón puede decir, no tengo dinero y no voy a pagar mis cuotas. Y déjame decirlo así, es válido. Lo que no es válido es que lo que le retuviste al trabajador no lo enteres. Eso, de acuerdo al código, es un delito de defraudación fiscal. Claro. Y al ser delito de defraudación fiscal es castigado con privación de la libertad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque hablando de que, oye, a ver, ¿cuál es el delito? Pues es que no he enterado nada de tus cuotas. No, nada, ni las mías ni las de los trabajadores. Ahí sí estamos en un problema grave. Bastante. Y esos son casos muy, bueno, afortunadamente no son muchos, pero sí se dan esos casos de que, pues, por desconocimiento del empresario. Y ya sabemos que el desconocimiento... y por otra parte a veces de la sugerencia de los contadores, ¿no? A mí me ha tocado ver, no sé si hubo una época, no sé si todavía lo sigan haciendo algunos patrones, que el seguro social lo pagan en 2 partes. O sea, ya ves que te da la opción de seleccionar a través del SUA lo que es las cuotas
del Seguro Social y lo que es el Infonavit. Y el Infonavit muchas veces no lo pagan. Dice, nada más pago ahorita lo que considero yo del Seguro Social, no pago RCB, pago nada más Seguro Social. O sea, es bimestral y paga nada más el seguro, las cuotas mensuales del Seguro Social. Y dejan en una segunda parte El RCB. el RCB y el Infonavit. Entonces, obvio que pues ahí es donde se meten en problemas. O sea, el contador le dice, es que creo que sí se puede. Cuando menos vamos a pagar el Seguro Social porque así ya no nos requieren, ¿no? Pagando el mensual ya no nos requieren. Obvio que el Seguro Social a veces sí te da un poquito más de tiempo, porque bueno, sí pagaste parcialmente. Parte, sí, claro. Y claro, dice, ya en una semana, en 15 días, ya pagamos la otra parte. Hay quien se lleva hasta un mes, ¿no? Comentaste también algo importante antes de llegar a estos actos de fiscalización. ¿Qué te dice la ley? Que tú estás obligado a determinar las cuotas patronales y enterarlas. Por supuesto. O sea, ¿cómo las enteras? Las determinas con el programa SUA. ¿Y cómo las enteras? A través de la línea de captura. Entonces, bueno, ya generé mi línea de captura, ahora no tengo dinero. ¿Qué tienes que hacer? Ir al Seguro Social con esa línea de captura. Así ¿no? es. Y ya el Seguro Social, oye, fíjate que pues no tengo dinero, ya aquí están mis cuotas, sí debo, te debo 300,000, te debo 200,000, lo que sea. Sí te debo, pero no tengo dinero. El Seguro Social te da dos opciones, la prórroga, ¿sí? O el pago en parcialidades, el PPD, casi, ¿no? Entonces, la prórroga es decir, ¿cuántos días quieres? ¿5? El Seguro Social como que te lo propone. Si tú eres ya un poquito más colmilludo, ¿sabes qué? Dame 30 días, te lo voy a pagar. O sea, digo, antes de que se llegue el siguiente pago. Claro. Y él te lo otorga. O sea, a mí me ha tocado ver que sí les otorgan el plazo de 20, 25 en promedio, que ya es un buen respiro para el patrón. Claro, ¿sí? claro. Para que tome decisiones también si el negocio pues ya no va a ser redituable, pues tomar una decisión así tan rápida, también decir, pues mientras voy recortando personal, trato de hacer las cosas bien, ¿no? Y la otra es decir, no, mira, yo sé que voy a tener ahorita problemas de financiamiento, de liquidez, pero sé que todavía tengo con qué, ¿no? Entonces en ese momento tú solicitas un pago en 6 mensualidades, en 12 mensualidades de ese crédito, ¿sí? Y muchas veces te dicen que lo que se puede solicitar nada más es lo del año anterior, no lo que va corriendo, ¿no? Pero el Seguro Social... Y del patrón. La Así cuota es. patronal, la del trabajador, esa la debes de enterar. Claro. Y esa es una muy buena opción, nada más que hay que decirle a nuestra audiencia que el IMSS te la da, pero te condiciona que pagues puntual. Vamos a pensar, 10,000 pesos cada mes. Si te atrasas, te hace exigible todo el crédito. Claro. Y no puedes llegar cada mes donde, oye, pues otra vez tuve problemas y ya llevas 2 años con problemas, ¿no? Así es. No, pues eso no. Sí, por eso es importante el que se tome en cuenta la situación financiera de la empresa, ¿no? Que siempre hemos dicho que lo más importante en una empresa es la situación financiera. O sea, los estados financieros para saber, porque de ahí vas a tomar todas las decisiones, ¿no? Hasta para entrar en un periodo de liquidación. Por supuesto. Claro. Bien, pues vamos si me lo permiten, porque luego nos agarran las prisas. Sí, adelante. Uriel Álvarez nos comenta, maestros, buenas tardes. Vamos a iniciar con un plan de pensiones. Lo debo timbrar, ¿cómo reflejar en el CFDI de nómina? Plan de pensiones. Bueno, mira, de entrada recordemos que los planes de pensiones, jubilaciones y deberes de retiro, como tal, son parte del plan de previsión social. Uh-huh. Aunque fiscalmente tienen su propia fracción que los hace exentos cumpliendo los requisitos de deducibilidad, estos como tal, lo que hacen es de que haces el plan y no se plasman en el recibo de nómina hasta en tanto no se le entreguen al trabajador. Recuerda lo que dice el artículo 94, fracción primera, bueno, más que fracción primera, párrafo primero de la ley del impuesto sobre la renta, dice que se consideran pagos por separado, se consideran salarios, y empieza a poner los salarios, otras prestaciones, y luego dice los pagos por separación. Posteriormente, el artículo 95 de la misma ley del impuesto sobre la renta nos dice que los pagos por separación son las indemnizaciones que marca la ley federal del trabajo, dice los pagos de planes privados de pensiones, jubilaciones y deberes de retiro. Entonces se entiende que el trabajador verdaderamente recibe el beneficio económico hasta el día que ya se retira, y es el momento en el que ya se timbre.
Ok. Sí, definitivamente todos los pagos que se hacen a los trabajos, concuerdo contigo, se tienen que timbrar hasta que se entregan. Ejemplo, tú puedes tener el fondo de ahorro como una prestación en la empresa, pero simplemente le retienes al trabajador la cuota que le corresponde. Tú pones tu parte y la mandas al banco, pero no se le estás entregando al trabajador. Así es. Entonces, obvio que eso, pues, en el momento que lo diga el contrato, cuándo se le va a entregar, hasta ese momento se timbra. Pero si tú ya cada quincena le estás entregando como ingreso exento al trabajador, en ese momento es que todo va a depender del contrato, ¿no? Y bueno, y también, el contrato, yo normalmente le digo, mira, muy sencillo, para que no haya una confusión. Si tú tienes un contrato, dile que le vas a estar pagando, aportando el fondo de ahorro de manera periódica, ¿no? Para que en ese momento no haya problema. Lo timbras cada quincena o cada semana. Y ya eso es lo que normalmente nosotros hacemos en todas las empresas. Lo timbramos cada semana o cada quincena, y ya solamente al final ¿cómo se llama? Del año. así es, que le entrega. Ya cuando le entrega los intereses y todo eso, bueno, pues ya también lo timbras, ¿no? Sí, claro, pero en el caso de planes de pensiones, Teleforo sí es muy claro, ¿no? Uh-huh. El trabajador verdaderamente se beneficia hasta que puede cobrar ya ese plan de pensiones, que pueden ser a lo mejor 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo de la edad del trabajador, ¿no? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado, porque este tema de los planes de pensiones que ya están implementados en muchas empresas como una manera de evasión, la verdad, pues realmente no es recomendable, ¿sí? Sí, no. Digo, aquí se atrevieron a decir, oye, pues, ¿cuándo lo vemos timbrado? Está bien, tímbralo pues, cuando lo entregues, ¿no? Así es. Pero nosotros sabemos que en muchas de las empresas, ¿por qué está bien esta pregunta también? A veces porque lo están entregando cada quincena. Y eso no es correcto. Sí, y no es correcto, o cada mes, y eso no es correcto. Ahí es donde dices, oye, ¿puede ser sujeto de una revisión? Sí. ¿Te pueden determinar créditos? Sí. ¿Y cómo te defiendes? ¿No? Me preguntaban también a través del inbox en las redes, me preguntaban que si podíamos platicar un poquito de cómo materializar un fondo, los premios por asistencia y por puntualidad, que es algo que también se da a veces como una alternativa de pago a los trabajadores. Y digo, eso no está penado, el que tú les quieras dar un premio, sí, por asistencia y un premio por puntualidad, ¿sí? Y a final de cuentas, lo primero que tienes que saber qué es ese pago, o sea, por qué motivo se lo estás dando, ¿no? En una razón de negocios, porque luego me dicen, bueno, ¿y qué es la razón de negocios? ¿Qué es la materialidad? Y yo lo he puesto en muchos ejemplos, ¿sí? Yo ahorita sí quisiera escuchar su opinión, que lo que decía nuestro amigo Rubén Santillán, ¿sí? Un tallo verde con espinas y con hojas y pétalos y huele a rosa, pues es una rosa. Así de sencillo, ¿sí? Pero si a eso lo queremos pintar el tallo porque es color amarillo, ¿no? Y le queremos poner ahí espinitas que no tiene. Sí, y claro, luego a los pétalos le echamos tantito aroma que huele a rosa, ¿no? Sí, es un aromatizante para que huela a rosa. Definitivamente eso, por más que lo quieras materializar o que quieras darles esencia, no lo va a hacer, ¿no? No, adelante, José Luis. Mira, yo digo, mucha gente va a decir que no, pero yo siempre he dicho que calcular las contribuciones es muy fácil. Uh-huh. Y contribuciones, o sea, impuestos, cuotas de seguridad social, derechos. Siempre y cuando le llamemos a las cosas por su nombre. Correcto. Claro. También. Lo que tú acabas de decir, si yo agarro y a esta botella le corto hasta aquí y les digo que es un vaso, pues sirve para lo mismo, pero no es un vaso. Claro. O es una taza, o es un jarro, no. Entonces, hablando del premio de puntualidad y asistencia, tú decías hace rato, hay que revisar los contratos. ¿Qué pasa en el IMSS cuando, nada más para así muy rápido, en materia de seguro social, los dictámenes para mí son muy fáciles. Tengo que revisar todos los conceptos que paga el patrón, ver qué integra el salario base de cotización y que eso esté bien sumado, restado, multiplicado y dividido. Y donde el IMSS pone mucha atención es en los conceptos que no integran. Claro. Fondo de ahorro o parcialmente, vales de despensa, el tiempo extra, el doble, el triple, los premios de asistencia y premios de puntualidad, que es donde meten mucho énfasis. Es muy sencillo y les dice, a ver,
demuéstrame tus listas de asistencia. No tengo. Pues ya acabamos. Claro. ¿Cómo le puedes demostrar que asistió y que fue puntual? Claro. El punto es que muchos patrones lo otorgan como un sobresueldo y no lleva ningún control. Pues eso no es un premio de asistencia. Aquí tienes que tener una forma de demostrarle fehacientemente al IMSS que tienes un control. Que le guste o no al IMSS ya es otra cosa. Pero yo tengo un control donde veo quién llegó y a qué horas llegó. Pueden ser muchos elementos, ¿no? Los biométricos, una serie de cosas. Pero eso desgraciadamente es muy común y el IMSS es algo que ya sabe. Hay giros, por decir, todos los promotores que tienes en los supermercados, en tiendas de autoservicio, departamentales, ¿cómo los controlas? Y les das premio de asistencia y puntualidad. Claro. Pues esos ya, habría que ver con la tecnología, pero el IMSS son de las cosas que cuestiona. Entonces lo que tú dices, pues es control interno y los contratos. Si no tenemos eso, pues estamos en la olla. El fondo de ahorro, te lo entrego cada semana, cada quincena o cada mes. Puede ser un disque fondo, pero la ley dice, siempre y cuando el trabajador no pueda retirarlo más de 2 veces al año, bla, bla, bla. No, pero un fondo de ahorro que te lo están entregando periódicamente, cada quincena, no es fondo de ahorro. Digo, por más que quieran decir, es que es el fondo de ahorro, pero de acuerdo al contrato, llegamos a un acuerdo con el trabajador de que se lo vamos a ir anticipando. Espérame, cada nómina. Un fondo de ahorro tiene en esencia algo, el hábito del ahorro. Claro, ¿sí? claro. El juntar, ¿no? Y ahí nunca van a juntar nada. Entonces, sí, lo que dijiste es a las cosas por su nombre. Muchas veces les quieren dar ayuda para renta, ¿no? Y digo, pues sí es válido, el que le tengas que dar una ayuda a un trabajador, pero oye, demuéstrame que realmente tienes un contrato de arrendamiento para poderte dar yo esa ayuda, ¿sí? Ayuda para renta de casa-habitación. Entonces, y muchas veces pues se sacan conceptos de la manga, con todo respeto, que no están justificados. El mismo premio, o sea, yo lo quiero dejar en duda, o sea, ¿qué es un premio? O sea, de entrada, ¿qué es un premio? Porque así lo manejamos, premio por asistencia, y nosotros, pues deposítale. Ponlo ahí porque hay una clave del SAT que se llama premios por asistencia y otros premios por puntualidad, ¿sí? Pero tenemos que ir al fondo, primero, de qué es un premio. Y un premio no es lo mismo que un estímulo, no es lo mismo que un incentivo, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a identificar y tú dices, te agarras de la mano, decir, ya sé que es un premio, ahora sí quiero dárselos a los trabajadores, quiero darles ese premio, ¿no? Pero ya estás convencido. Eso lo que estoy es exhortando a nuestros amigos que se vayan al diccionario de la Real Academia Española, que se vayan a un diccionario fiscal y ahí que busquen primero la palabra premio, y ya cuando estén bien convencidos, porque yo sí los he implementado, ¿sí? Cuando ya estás bien convencido de lo que es un premio, dices, ahora sí, quiero plasmarlo en un contrato para dárselo como una remuneración. Ojo, no una prestación, como una remuneración a mis trabajadores, ¿sí? Y de ahí tener esos elementos, como bien dices, que van a sustentar documentalmente que efectivamente esa erogación que yo estoy dando es como el salario. Sí sabemos que es un salario, ¿no? Yo te pregunto a ti, les pregunto a todos los contadores, ¿qué es un salario? Y me van a decir, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Bueno, no lo sabemos de memoria. No tenemos duda que es el salario, ¿no? Y claro, también tiene acepciones el salario. Llámale raya, llámale estipendio, pero te agarras de la mano y dices, salario es la retribución. Retribución, acto de retribuir, de dar, de pagar, ¿no? Por su trabajo, o sea, tiene las condicionantes perfectas para que sea materialmente lo que es la paga de una nómina, ¿no? Mira, hace rato decías ahorita, bueno, acabas de mencionar, hay que revisar el diccionario. Digo, así debería ser, pero, híjole, el caso extremo es de gente que dice, no tienes una política de premio de asistencia y agarras la de una empresa que hace autos para una empresa, para una tiendita o al revés, o sea, no puede ser. Yo les he dicho siempre, tienen que ser trajes a la medida. No puede ser una misma política para una empresa que tiene promotores y que anda por la calle, al que sí tienen al que está físicamente
todos los días llegan a la empresa. Entonces, tenemos que hacer todo por escrito, porque el IMSS, cuando revisa, lo primero que pide es tu política. Si no tienes política, pues ya acabamos. ¿Cómo me puedes decir que das un premio de asistencia? ¿Cuál es la política? Claro. Así es. Así es, entonces, para materializar simplemente un premio por asistencia, un premio por puntualidad, debe estar plasmado en un documento en cómo se va a otorgar esa prestación, claro, con la política. Claro. Número 2, que se tengan esos comprobantes que sustenten que sí efectivamente el trabajador llegó y registró. Y aparte, en una razón de negocios, es ¿por qué llegó antes? ¿Sí? Porque es proactivo, ¿sabes? Porque es proactivo y él dice, quiero, pues, antes, o sea, no quiero que inicie a arrancar el motor del tráiler, ejemplo, a las 9 en punto, que es cuando yo llego a trabajar. No, hay que dejarlo calentar, entonces yo llego y lo prendo antes y eso ojalá que se me reconozca. Entonces, bueno, eso se lo voy a reconocer al trabajador. Y ahí es donde va a estar justificada una razón de negocios, el por qué. Porque ya en ese momento, cuando ya llegaron los demás trabajadores, pues ya los demás trabajadores ya van a hacer su función de tal manera que le ganes tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, ya teniéndolo bien documentado, pues no vas a tener problemas ante el Seguro Social. Porque, el seguro no va a tener los medios, ¿no? Que ellos también quieren legislar, digo con todo respeto. Porque hay diferentes formas que quieren fiscalizar, que es el tema también. Muchas veces te van a entregar la cédula propuesta de las cuotas patronales, ¿sí? Que ahora ya tiene otro nombre porque ya no es una cédula ni es propuesta. Entonces ya te llegan por correo ordinario, ¿no? La EMA o la EVA, emisión mensual y bimestral de aportaciones. Así es. Y resulta que si el notificador lleva ahí dos trabajadores y ve que hay 4 laborando, 6, levanta el reporte. O sea, él no está facultado, el notificador, para estar fiscalizando. Es que llegué y había un camión que estaban, y aquí según la empresa se dedica, es un despacho o es una pizzería, y ya había equipo de transporte. Entonces ya te mandan ahí a modificar la prima de riesgo, o sea, actos de fiscalización. O muchas veces cuando tú vas a las oficinas, también te quieren fiscalizar ahí, cuando esas no son las facultades de como tal. Digo, siempre va a haber pues un consejo consultivo, un consejo técnico, ¿no? Un área especializada en donde se carguen de estos actos de fiscalización. Bien, pues vamos a ver, Juan Arturo, Sandra López, una pregunta. Si hay una porque va al IMSS a denunciar una empresa, si hay una X, o sea, me imagino que una X persona, que va al IMSS a denunciar una empresa, pero no trabaja aquí, ¿qué procede? Bueno, de entrada, recordemos que la denuncia básicamente que se hace es una denuncia por incumplimiento de obligaciones, etcétera. Uh-huh. Si no trabaja ahí, lo único que tiene que hacer es, el instituto seguramente le va a iniciar un acto de fiscalización. Así y es. En ese acto de fiscalización, mientras él tenga, como bien lo dijo José, bien ordenado sus papeles, tengo mis contratos, están mis nóminas, están mis tarjetas checadoras. Y mi estado de cuenta bancario donde sale el pago de los salarios a mis trabajadores. Correctamente conciliado, pues podrán ir 20 personas a hacerlo y nunca le van a cobrar diferencias, ¿no? Sí. Nada más lo único, el acto de molestia. Sí, exactamente. Ya cuando alguien va y te denuncia, digo, es porque hay que checar qué es lo que está pasando en esa empresa. Digo, que es muy difícil que alguien externo denunciara a tu empresa, ¿no? Lo más común que pasa, el empresario tiene en su casa una persona como trabajador de limpieza, obviamente nunca le ha dado seguridad social, obviamente la señora de limpieza de una u otra manera sabe que existe la empresa. Uh-huh. Y por alguna situación de enojo, que la corrieron, lo que haya sido, va y dice, pues voy a ir a denunciar que trabajaba para la empresa y no para el patrón. Entonces, ese es el caso más común de este tipo de situaciones, cuando en apariencia alguien no trabaja para ti y te denunció, ¿no? Sí. A mí me tocó el caso de una empresa en donde me llama el patrón y me dice, oye, pues fíjate que quería pedir tus servicios porque tengo a una persona que me está denunciando ante el Seguro Social, donde me dice que yo soy su patrón y yo lo desconozco lisa y llanamente. ¿Sí? Ok, ¿cómo se llama? No, pues aquí está, mira, aquí está la notificación, el exhorto que ya me hizo el Seguro Social y pues la verdad, pues no sé qué hay que hacer ahí, ¿no? Entonces ahí me tienes, pues yo creyendo en el patrón,
pues voy al Seguro Social. Oye, pues vengo a, pues aquí a presentar un medio de defensa en contra de este acto de autoridad donde me están diciendo que... ¿Y sabes lo que me dijo el Seguro Social? Veo que sí le sabes un poquito al seguro, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, te voy a ayudar. Te voy a dar, mira, no lo debería hacer, pero mira, aquí están todos los documentos en donde esa persona, que ese señor te está... Digo, en otras palabras, todo me lo dijo, ¿eh? No seas un pentonto. Mira, te voy a mostrar aquí todos los elementos que tengo que me trajo el trabajador. ¿Este es trabajador, sí o no? Pues me quedé pasmado. Dije, sí es trabajador. Oye, si hay notas de venta, copias de las notas de venta de firmadas la empresa, por él, claro, firmadas por ella, ¿sí? El recibo donde le hacía el pago así clandestinamente al trabajador. Llegué con el cliente y le dije, oye, te pasaste. Resulta que ahora te quiero decir una cosa. Dime la verdad si tienes más personas así. Porque si de una me engañaste, me dijiste que no era tu trabajador, puedo presumir, como el Seguro Social, que tienes más. Bueno, sí, la verdad, sí tengo a 2 personas más que no las tengo afiliadas, pero ¿qué puedo hacer? Me pongo en tus manos. No, pues vamos a tener que pagar todo esto de manera retroactiva. Lo que nos... Digo, afortunadamente había la forma de hacer todo el cálculo, ¿verdad?, de las cuotas obrero patronales omitidas, ¿no? Entonces ahí nos tienes llenando los discos de pago y pagando con recargos de actualización, se pagó la multa, ¿no? Nos echó la mano hasta cierto punto el Seguro Social y aprovechamos para dar de alta a esos trabajadores. Claro. Sí, entonces aguas en las denuncias, no podemos pasarlas así como que no es tu trabajador y no te preocupes, no. Por algo te están llegando esa denuncia, ¿no? Creo que alguna vez ya lo comenté aquí en otras. Una vez a un patrón, el IMSS le dijo, necesito que me des copia de estados de cuenta, acta constitutiva, una serie de información. Uh-huh. Y el representante legal se puso muy digno que no, porque era información confidencial y no sé qué. Uh-huh. Llegó el momento en que la gente del IMSS me dijo, a ver, mira, te lo estoy pidiendo por normatividad y porque soy decente, pero todo lo que te estoy pidiendo yo ya lo tengo, ya me lo dieron los bancos, ya me dieron. Uh-huh. Entonces, yo sé lo que debes, te lo estoy pidiendo por normatividad. Entonces, muchas veces el IMSS, pues ahora sí que por protocolo sigue, pero cuando son esos casos ya lo tiene bien amarradito, ¿eh? Entonces ya nada más está esperando casi a ver... ¿A cotejar? Que le pagues para cotejar, uh-huh. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque el IMSS hace mucho tiempo sí hacía muchos actos indebidos, pero contrató un despacho de abogados súper prestigiado, uh-huh, para que les diera capacitación, cómo se notifica, todos los protocolos que hay que seguir, porque anteriormente al IMSS se le ganaba el 99% de casos por forma, no por fondo. Claro. Tú llegaste un día tarde, no te identificaste, no dijiste de qué color era la fachada, así puras cosas de forma. A raíz de eso, ya difícilmente le ganas uno por forma. Ahora sí vamos al fondo. Entonces, claro, el IMSS ya no es como antes, hay que tener mucho cuidado. Así es. Bien, Juan Arturo Guzmán Otero dice, ¿es cierto que ahora si no tengo trabajadores dado de alta en el IMSS, debo de hacer declaraciones en el SUA, en el ITSE? Pues si no tiene trabajadores no hay base, no tiene que hacer nada. No tiene que manifestar nada. Sí, ejemplo, me supongo que Juan Arturo se refiere a aquellas empresas que en algún momento se registraron en el Seguro Social y a lo mejor ya tienen 1 año, 2 años que ya no tienen trabajadores. O los pasaron a la empresa prestadora, al patrón real, seguramente era lo del outsourcing, ¿no? Probablemente ya me quedé sin trabajadores, ya no tengo. Sí, cuando ya no tienes trabajadores, simplemente no estás obligado a presentar declaración ni nada. Siempre y cuando hubieses presentado en tiempo y forma el aviso de baja. No, sin presentar aviso de baja. Sin presentar aviso de baja. Del trabajador. Del trabajador, sí, correcto, sí. Del patrón. Sí, no, del patrón, no. Lo correcto es presentarlo. O sea, si ya ese negocio ya lo cerraste, también presenta con la cancelación del RFC, presenta la cancelación del registro patronal, uh-huh, ¿no? Pero hay patrones que muchas veces dicen, es que no sé si vaya a seguir o no. Voy a cambiar de giro, entonces, etcétera. Ya di de baja a los trabajadores, ya no tengo trabajadores. Así es. Entonces, la respuesta es, no tienes por qué presentar ningún tipo de declaración. No se puede presentar en ceros, ¿no? Exactamente. Bien. Juan Arturo Guzmán también nos está preguntando, con el aumento de cuotas IMSS 2023, ¿es cierto que subirá en 50% de lo que pago hoy, independientemente del riesgo de trabajo? ¿Y qué se plantea en 3 años
bueno, y que se plantea en 3 años que suba al 100% con respecto a lo que le pago del salario diario integrado. Entonces, ya ese tema lo hemos platicado, ¿no? Tú tienes tu percepción, yo tengo la mía y creo que también por ahí dijimos que valdría la pena, ¿no? Que tuviéramos una charla así ya como con números para decirles que sí viene el incremento. Pero tú el otro día me anticipaste y de una manera muy razonada que el incremento no se va a dar por el artículo 168 fracción 2, ¿no? De que va a aumentarse la cuota del RCB, retiro, cesantía de avanzada y vejez, sino más bien es por el impacto del salario mínimo, ¿sí? Número 1, por el impacto de la UMA, número 2, y por el impacto de ese porcentaje, y viene el cuarto para que pues ahora sí que se pongan a temblar, ¿sí? Viene el cuarto, el aumento de los días de vacaciones. Porque el aumento de los días de vacaciones, de una de otra manera, te va a obligar a que subas la prima de antigüedad, la prima vacacional. Pero suma poquito, pero lo que más pega es el salario mínimo. Sí, nada más, yo sí quisiera, independientemente de los cálculos, 50% no va a subir en ninguna empresa, ¿eh? No, 50, digo, sí, habría que ver cálculos y el caso en particular. Salvo que sean las empresas que todo lo hacían mal y ahora lo quieren hacer bien, bueno, pues ahí sí. Tú le diste un porcentaje, ¿no? ¿El 30? Mira, ¿del 20 al 30? El salario mínimo se habla de que va a subir un 15%. Más otras cosas en algunos casos, pero hablamos de trabajadores de salario mínimo. Claro. Si tienes trabajadores que ganan 5, 6, 7 salarios mínimos, eso pues ni tienes afectación. Y nada más muy rápido, hablando de la prima vacacional, digo, los días de vacaciones, que todo el mundo habla de ello, y yo aquí critico a la prensa, dice, se va a dar el doble de vacaciones. No es cierto, eso solo es el primer año, de 6 sube a 12. Pero oye, yo tengo 20 días de vacaciones, ¿a poco me van a dar 40? No, te van a dar 26. Están subiendo 6 días. Y yo nada más hago este ejemplo muy rápido. Pueden seguir, todo el mundo tiene una calculadora en su... Dividamos, por favor, 6 días, que son los que están subiendo los días de vacaciones, entre 360, que son los días anuales que se pagan. Está aumentando el 1.67% lo que tendría que pagar el patrón sin que el trabajador labore. En todos los casos, porque no estoy hablando del sueldo, estoy hablando de la base, que son 6 días entre 360, me da 1.67. Yo pregunto, si mi negocio no me da para pagar un punto con 67% más, pues mejor sí cierro el negocio. Claro. No tiene nada que ver para mi gusto. Pero bueno, tratando de dar la respuesta, 50%, no. Vamos a pensar, hablando, insisto, de trabajadores del salario mínimo, me va a subir 15%. Ahora va a subir un punto porcentual nada más la rama de cesantía y vejez. Retiro, guarderías, maternidad, eso se queda igualito. Claro. Y va a subir 10 puntos en 10 años. Va a ir subiendo un punto gradual año con año. Entonces, hablando de salario mínimo, 15% más un punto 16, más los días de vacaciones, ya exagerando, en salario mínimo, un 20%, pero así yéndome... Sí, a lo más extremo. A las nubes, Claro. De todos modos, nos comprometemos a dar una charla sobre ello. Sí. Digo, ya tiene que ser en estos días también, porque está por ya publicarse en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, ¿no?, de las vacaciones, que también va a sumar a todo esto que estamos comentando. Pero así ya con números hacemos ejercicios y les damos un tabulador. Más les preparamos un tabulador y se los mandamos por inbox, ¿no? Por supuesto. Bien, Roberto Peralta dice, ¿qué tal Telésforo, Pepe y Carlos? Excelente tema respecto a la reforma laboral. Una vez que se apruebe y publique y se realice la integración de los nuevos salarios bases de cotización, esto podría conllevar actos de fiscalización por parte del IMSS, ya que muchos empleadores no efectúan la integración del salario base de cotización cada que el empleado cumple un año más laboralmente. Sí, claro que puede llevar, porque recordemos que al final del día una de las facultades que tiene el instituto dentro del 251 es verificar el correcto cumplimiento de la determinación y pago de cuotas. Y de ahí sale el famoso sistema CIVEPA, o sistema de verificación de pagos. Entonces, al hacer esta diferencia, pues el IMSS dice, a ver, si el trabajador ya lleva contigo tanto, pues debió de haber sido tanto. Entonces puede llevar a cabo, ya sea desde un requerimiento donde, a ver, ven, tráeme tus documentos, vamos a ver,
hasta una auditoría y decirte, a ver, págame porque tu salario se quedó ya por debajo de lo que era. Sí, aquí hay muchas cosas interesantes porque se está hablando de esa reforma laboral del año 2021 en donde pues muchos hicieron la sustitución patronal, ¿no? Y ahí tenían que reconocer la antigüedad, o sea, quien finiquitó y dijo aquí ya terminó la relación laboral y los voy a recontratar a través de otro esquema, bueno, pues ahí sí, borrón y cuenta nueva, empezó a correr la antigüedad a partir de ese momento. Pero hay en algunas empresas que también hicieron la sustitución aparente, ¿no? Sin llevar a cabo una sustitución patronal legalmente y no les reconocieron la antigüedad, o a lo mejor sí les reconocieron la antigüedad. Entonces ahí, pues en el caso de la auditoría sí tienes que tener, pero mucho ojo porque tienes que saber cuáles son esos elementos para reconocerles o no la antigüedad, ¿no? A esos trabajadores. Mira, aquí tratando de entender el contexto de lo que nos pregunta Roberto es, si yo fuera empleado del IMSS, según yo, todos los patrones que dan las prestaciones mínimas de ley, o sea, independientemente de los nada más que sueldo, vacaciones y aguinaldo, todos esos patrones tienen que presentar el primero, se supone que la ley, como está ahorita la iniciativa, hasta que no se publica, pues conoceremos, pero dice que entra en vigor el 1 de enero. Entonces, todos esos patrones, todos, absolutamente todos, tendrían que presentar una modificación de salario ligeramente al alza. Correcto. Centavos, pesos, 10, 20, sí, 50, 100, dependiendo del salario del trabajador. Entonces, sí puede ser lo que nos dice Roberto. El IMSS puede decir, a ver, ¿quién no me presentó modificación de salario? Todos estos patrones. Nada más ve y pregúntales por qué. Habría que ver. Es que yo ya daba 20 días de vacaciones. Ah, bueno, pues ya. Estás bien, ¿no? Sí, estás bien. Pero sí puede llamar la atención que en principio yo diría, todos los que no presenten modificación de salario, ¿qué pasó? Pues, yo te digo con seguridad que sí estoy de acuerdo. Todos tenemos que presentar, todos hay que tener ya lista la plantilla con los trabajadores y con su antigüedad, porque les va a aumentar las vacaciones, ¿sí? A todos en automático, porque ahí te dice el tabulador los años que tenían y los números de días respecto del año, de este año, con respecto de la reforma. Y sí te va cambiando. Pero no necesariamente. Yo tengo un cliente que de inicio les da 20 días de vacaciones. Pues cuando platicaba la reforma, me dice, pero espérate, yo doy 20 días, a mí eso... Ni me dan ni me viene. Exactamente. Claro, pero son excepciones. Pero o sea, son contados los aquí no, déjeme, déjeme agregar una situación importante, ¿no? El proyecto de decreto que se autoriza por Cámara de Senadores ahora la semana pasada, precisamente en su artículo 2 de disposiciones transitorias menciona algo muy importante que creo que estamos pasando de alto. Si bien el decreto entra en vigor, si lo publican en estos días, al día 1 de enero, el hecho es de que ese artículo 2 transitorio dice bien claro que para aquellos trabajadores que ya vienen devengando una prestación y que está ahí, le está respetando el tema de vacatio legis y le está respetando también el tema de retroactividad. Es decir, yo, Carlos, ingresé a trabajar contigo, Teresforo, un día 1 de octubre, entonces a partir del 2 de octubre de este año yo comienzo a devengar mis vacaciones de mi segundo año. Y voy a terminar de devengar esas vacaciones de mi segundo año hasta el 1 de octubre del 2023. El artículo 2 transitorio dice que hasta ese momento es cuando le tienes que cambiar la vacación a ese trabajador. Precisamente por tema de que ya venía ahí. Sin embargo, también hay que reconocer algo. Recordemos lo que dice el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que tú puedes interpretarla de la forma que mayor beneficio al trabajador. Definitivamente. Y pues definitivamente para un trabajador es más beneficio que le des 12 días que le des 6 u 8 días, ¿no? Claro. Sí, entonces ahí sí hay que sopesar, porque realmente la empresa se tiene que preparar económicamente para tener esos recursos, para poder cubrir esa contingencia. Sí, pero digo, ¿no? Nada más comentarlo porque en su momento cuando se apruebe y se publique esto, pues ese dispositivo segundo transitorio del decreto lo va a mencionar esto, ¿no? Ok. Bien, nos pregunta Marco Antonio, ¿qué pasa cuando una empresa da de alta a un socio que tiene acciones del 50%? ¿Sí? Mira, no es tan fácil dar respuesta porque tenemos que entender el contexto. Si la persona es accionista y no ejerce ninguna actividad subordinada,
estamos ante un fraude. Claro. Y las cosas hay que llamarlo por su nombre. Exacto. Entonces, puedes pagar las cuotas, pero si algún día el IMSS se da cuenta cuando la persona quiera pedir su pensión, le va a decir, antes de que no te meto a la cárcel, Claro. Si quieres pídeme la devolución de cuotas, pero no te voy a dar la pensión. Si es accionista y también realiza actividades subordinadas, ahí sí puede haber elementos para pagar las cuotas, pero lo que hemos dicho, las cosas por su nombre, ¿es un empleado y además accionista o es un accionista? Y hay que ver el tipo de sociedad, porque en una sociedad civil, no, aunque no pueden tener ahora sí que una subordinación, los socios de la integración de socios de una sociedad civil. Sí, por eso, ahí no se puede. perdón, empecé diciendo no es tan fácil dar respuesta porque hay que ver el contexto de la situación. Así es. Sí, Roberto de hecho, Peralta, perdón. Roberto Peralta dice, ¿qué consecuencias pueden darse cuando existen diferencias en la cédula del CIPARE en el rubro de riesgos de trabajo con lo que determinamos en el SUA? Dicha diferencia es que el IMSS sigue utilizando la prima de riesgo de 2021 y cómo se corrige este problema. Híjole, es que ahí hay que tener cuidado porque recordemos que para que el patrón tenga derecho a la revisión de la prima y ver si sube o baja, debió pasar obligatoriamente un año completo del 1 de enero al 31 de diciembre. Correcto. Si la empresa empezó el 5 de enero, se va a pasar todo ese año y todo el siguiente, así es. Vamos a pensar con la prima media. Y si el patrón por ignorancia dice, pues ya bajó mi prima, no tuvo ningún accidente, por eso es que el IMSS te la sigue aplicando, porque no tenías derecho. Entonces hay que revisar si verdaderamente teníamos derecho a revisar la prima. Porque así como el IMSS me ha tocado ver casos que te la sube, también es muy derecho en ese sentido y me ha tocado ver casos que te la baja. Oye, ¿por qué bajó? Pues porque te equivocaste, amigo, hiciste mal el cálculo. Sí. Claro. No, entonces yo en ese sentido creo que el IMSS, casi sin conocer detalles, casi estoy seguro que el IMSS tiene la razón. Sí, y que tome en cuenta que el CIPARE, el CIPARE, bueno, pues también es una herramienta que te está poniendo a disposición a ti el Seguro Social para pues la facilidad del cumplimiento de las obligaciones. Pero la herramienta principal es el SUA. Sí. ¿Sale? O sea, independientemente de que tengas un CIPARE, que es un medio informativo, decir, oye, te estoy haciendo un favor, te estoy presentando la propuesta de la cédula de liquidación, ¿sí? Pero yo la verdad recomiendo más que lo hagan con el SUA, porque ahí tú tienes la libertad con base en tu declaración de riesgo de trabajo real, ¿no? La que presentaste, con base en los trabajadores que tienes laborando en la empresa. Perdón. ¿Sí? Siempre y cuando esté bien hecha esa prima, porque ahorita esa declaración de la prima de riesgo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha tocado ver? Que un trabajador se incapacita el 20 de diciembre y le dan 30 días de incapacidad. ¿Cuándo terminó la incapacidad o la alta? Pues el 20 de enero. Y si el patrón no sabe, mete 10 días en un año y 20 en el otro. Metió 10 indebidamente. Sí, indebidamente. Entonces, el IMSS correctamente el siguiente año mete los 30 días. Así es. Porque es cuando terminó. Entonces, si aquí fuera el caso, por eso es que el IMSS dice, pues tu prima está mal. Sí, tiene diferencias entre el CIPARE y el SUA. Habría que ver, ¿no? Sí, yo ahí lo que les sugiero, que nos llame y con gusto le podemos ya, con base a un poquito más de elementos, darle una respuesta de qué es lo que le tendría que hacer. Y ver, ¿no?, quién tiene razón. Ya si si el requiere patrón, que se le ayude, bueno, pues le ayudamos. O el IMSS, ¿no? ¿Sale? Bien, Juan Alberto Pacheco dice, buenas tardes, estimados contadores. Una consulta, si un trabajador que estuvo laborando en una empresa X y esta no estuvo pagando a tiempo las cuotas al IMSS y al Infonavit y a veces no pagaba las aportaciones, ¿el trabajador puede solicitar el pago por sus aportaciones que le retuvieron vía nómina, aun cuando el trabajador ya renunció? Por supuesto, y aunque no hubiera renunciado y aunque... Si el trabajador tiene los recibos de nómina, algún elemento para ir al IMSS, el IMSS obviamente sabe que es fiscalización, que va a recaudar aportación del trabajador, más la del patrón, más las multas, recargos y actualización. El IMSS, hay que tener paciencia, pero el IMSS, si le logra cobrar al trabajador, le va a no resarcir, sino le va a tomar en cuenta las semanas cotizadas, la aportación, bla, bla, bla. Entonces, el IMSS, por supuesto que, se le va a ir encima al patrón porque
Porque además el patrón, el IMSS va a decir, ¿y cuántos más tenías así? ¿Cuántos más había? Claro. Entonces, digo, por supuesto que sí lo puede buscar y ganar. Así es. Bien, pues estamos con el tema de la fiscalización, ¿no? De la fiscalización por parte del IMSS. Ha sido un tema muy interesante. Carlos, en un dado momento a las personas que les bloquean una cuenta bancaria, ¿qué les recomiendas? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Van ante la Prodecon? ¿Van a pelearle al Seguro Social? O sea, ¿a quién le tienen que pelear o dónde van a hacer valer ese derecho? Mira, como lo decías hace un momento, José, ¿no? Tenemos que ver primero el contexto de por qué pasó. Porque hay veces que puedes hacer más rápido el desbloqueo de cuentas en la propia subdelegación, demostrando que ya cumpliste, en donde pues a través de un trámite administrativo lo puedes sacar. Ya es tema de 15 días, un mes, que ya está tu cuenta libre, ¿no? Pero si obviamente estás bajo otro contexto de que por ahí tienes ciertas cuestiones que te estás peleando, porque es muy dado el Seguro Social que cuando tú estás llevando algún medio de defensa por un acto de fiscalización, llámese auditoría, llámese una multa, lo que se llame, y no le has garantizado el interés fiscal como lo marca el Código Fiscal de la Federación, es muy dado el IMSS a congelar la cuenta bancaria por la falta de la garantía. Okay. Entonces, cuando pasa esto, ahí sí lo mejor es ir ante Prodecon. ¿Por qué razón? Porque la única manera en que si tú acudes a la subdelegación, oye, ¿por qué me congelaste? Estoy peleándome. Y después es que me tenías que haber garantizado el interés fiscal y no me lo garantizaste, entonces pues es la forma y el código me lo permite. Y entonces no va a haber poder humano con el que lo puedas quitar. Entonces ahí te conviene más ir a Prodecon, oye, Prodecon, mira, estamos con esto. Todavía el tribunal ni siquiera ha sacado el acuerdo de exigencia de la garantía y pues ya me congelaron la cuenta. Entonces ahí Prodecon lo que hace mediante un procedimiento de queja administrativa, manda a llamar al representante del Seguro Social ante Prodecon y normalmente en un plazo de aproximadamente de 15 a 20 días se descongela tu cuenta. Es decir, una vez hecho el procedimiento de 15 a 20 días se descongela tu cuenta. Y en el caso de que el contexto sea de que pues, te llegó unas cédulas de diferencia, etcétera, pues bueno, primero tratar de aclarar esas cédulas y ya luego irte al paso de descongelamiento. Ahora, hay otro tema también aquí intrínseco que desde hace rato quería yo comentar y que va a estar ahí. Hablábamos hace rato de que pues, el patrón no pagó, se pasaron 2 días, lo que sea. El sistema interno del Seguro Social, su sistema de cómputo, independientemente de que no te hayan requerido, a nivel interno genera la sanción. Es decir, genera la multa del 40% por no haber pagado en tiempo. Entonces, si el Seguro Social nunca va a notificar y tú pagas antes de que notifique, se supone que esa multa no procede. Pero en el sistema interno se queda cargada. Entonces, aquí yo les recomiendo a los patrones que de forma cotidiana, de ser posible una vez al mes, ya por muy tarde una vez cada 2 meses, vayan sacando su estado de adeudo. Porque aquí es importante recordar que el estado de adeudo ofrece información distinta de la opinión de cumplimiento. Porque en la opinión de cumplimiento solamente te va a salir negativa cuando no presentaste las cuotas o cuando ya tienes un crédito fiscal ahí cargado. Mientras que en el estado, antes de pasar al estado de adeudo, un crédito fiscal cargado, el cual ya se entiende como definitivo. Es decir, ya ¿El estado de adeudo lo solicitas por escrito? Lo puedes solicitar de 2 maneras. Lo puedes solicitar por escrito directamente en el área de emisión y cobro o lo puedes solicitar vía el escritorio virtual. En el escritorio virtual del Seguro Social también ahí puedes sacar el estado de adeudo. Y ahí en ese estado de adeudo te sale todo lo que debas. Todo lo que debas. Es que yo lo consultaba, pero ¿qué crees porque estoy inscrito al escritorio virtual desde hace 4 años. Prácticamente desde que nació esto del escritorio virtual, sí, claro. 4 o 5 años. Y lo único que me daba como estado de adeudo, ¿cómo se llama? Las cuotas, o será porque yo estaba al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones, nada más me daba lo que estaba corriendo de ese bimestre. Sí, es normal. El último pago. Así el es. último pago. Cuando estás al corriente, nada más te sale lo del último pago. Pero cuando tienes alguna diferencia, ahí sale. Ahí vota. Ah, ok, en el escritorio virtual. Exactamente, y ya con eso te das cuenta si debes o no debes. Escritorio virtual del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí en la página viene escritorio virtual. Exacto. Entonces, una práctica preventiva, como bien dice José, y yo coincido muy, muy plenamente con lo que él dice, una práctica preventiva, saca tu estado de adeudo constantemente para estar viendo que no se te hayan cargado multas que, entre comillas, no existen. Y digo entre comillas porque de todos modos tienes que ir a aclarar.
Y la aclaración también es muy sencilla, o sea, tampoco es complicada. ¿Vas a perder una mañana del Seguro Social? Sí es cierto, pero en un día lo aclaras. Perdón, hay empresas que diario sacan la opinión de cumplimiento del IMSS. Diario. Diario. ¿Y eso a través del escritorio virtual o...? No, sí, el escritorio virtual. Ok. ¿Qué quiere decir? Pues son empresas que licitan, bla, bla, bla. O que algún día les fue como en feria y dicen, perdón, me vale, de aquí en adelante me la muestras todos los días. Pero la opinión del cumplimiento. Sí, y es que ahí te sale, debes esto. Mañana no, hoy mismo vas al IMSS y le preguntas, ¿qué debemos? Claro. Entonces sí, me ha tocado empresas que, y cuando en las auditorías, oye, sacas opinión de cumplimiento diario, y yo, ay, perdón. Sí, o lo mismo el estado de deuda, ¿no? Que dices a través del escritorio virtual, claro. Pues porque es gratis, o sea, en ambos supuestos es gratis, ¿no? Así es. Y es la mejor manera de tener esa seguridad, de estar al corriente en sus obligaciones en materia de seguro social. Y con eso ya te evitas muchos problemas, muchos dolores de cabeza y sobre todo que te vayan a congelar la cuenta, ¿no? Porque ahorita, o sea, si se dan cuenta, ahora sí que valga la redundancia, en todos los procedimientos que les dije, de mínimo es un mes, en todo lo que les dije. Ya sea que te hayas ido por PRODECON, ya sea que hayas aclarado, ya sea que estés en el tema de un amparo, en todo de mínimo es un mes. Así es, y yo creo que lo más importante ya para ya estar haciendo nuestro pequeño resumen es que los patrones, ¿sí? Bueno, en este caso no son los patrones, son los contadores los que tienen que tener ese sistema de control interno en materia de seguro social para saber cómo van a estar todos los procesos desde que contratas a un trabajador hasta que lo liquidas o lo finiquitas, ¿no? Que eso yo creo que en las empresas grandes sí lo tienen y aún así en las empresas grandes tienen problemas. O sea, yo he visto problemas con muchísimos trabajadores y son las que más problemas tienen en materia de diferencias. ¿Por qué? Por el mismo volumen de operaciones. Y ahí yo, sinceramente, en ese tipo de experiencia, en muchas empresas grandes, digo, tienen su área que no es la adecuada, sinceramente, porque dices, ¿cuál es el área adecuada? Pues tener gente altamente capacitada en materia de seguro social. O sea, pero el que lleva las nóminas es uno, el que lleva lo de las cuotas sobre patronales es otro, el que presenta los avisos es otro, los riesgos de trabajo es otro y así están separados, pero no están capacitados todos en el mismo canal para que en un momento si se le fa a uno, pues oye, te quería recordar que hay que presentar, ¿no? Que entre todos se apoyaran, se ayudaran. Y luego creo que no son el número de personas necesarias para poder llevar ese control interno. O sea, en empresas de, no sé, 12,000 trabajadores, tienes 5 personas en materia de seguro social para 12,000 trabajadores. No es suficiente. O sea, debes tener un equipo de trabajo, pues yo creo que para 12,000 trabajadores de unos 30 para que hagan todas las cosas bien, o sea, ya preparando hasta la información para el auditor, para las licitaciones, o sea, estamos hablando de un compliance así muy, muy completo, ¿no? Y sobre todo en la outsourcing, o sea, a mí me tocaba ver que tenían 2 personas en materia de seguro social, manejando 30 empresas. Depende de muchas cosas. Depende del volumen de prestaciones. Si les das sueldo, aguinaldo, vacaciones y periodo vacacional, pues es sencillo. Si tienes un solo registro patronal, a lo mejor es viable hasta con 3 personas. Pero imagínate, olvídate de 12,000, tienes 500 trabajadores y tienes 30 registros patronales. Y son pagos semanales, ¿no? Y tienen bonos y comisiones, o sea, dices, necesitas un ejército para poder hacer las cosas bien. Y además todo está centralizado en Ciudad de México. Y lo clásico ahí es las altas y las bajas te enteras hasta que el trabajador te reclamó que ya pasó la quincena y no le cayó su lana. Exacto. Pues porque no lo dieron de alta ni en la nómina, ni mucho menos en el SUA. Así y es. Además al cuate después ni lo dieron de baja y le siguen ya está dado de baja, pero le siguen pagando. Pues el señor en una empresa los trabajadores ya se habían ido y seguían pagando la nómina. Claro. Pero como se pagaba en efectivo, ¿qué crees? Que la secretaria guardaba en el escritorio los sobres con la nómina cuando los trabajadores ya no laboran. Y ya cuando ella estaba coludido con el contador, cuando ellos ya consideraron que ya llevaban 2 a 3 meses, ya dalo de baja. Ya nos ganamos 3 mesecitos de salario. Claro. ¿No? No, o sea, pues, era un buen de dinero. O sea, claro, por supuesto. Lo que se determinó en una auditoría
un buen de dinero por no tener controles y no estar verificando. Y el patrón también, pues no pedir reportes, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Carlos, por contrario. su tiempo, sus conocimientos. Y bueno, pues espero tenerlos próximamente por aquí, ¿no? Gracias a ti, En estos Teléfono, días. con mucho gusto. Sale. Pues amigos, muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Aquí tenemos también el área de consultoría, ofreciéndola para ustedes. Llamen a su ejecutivo y con gusto les podemos dar seguimiento. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta luego.